Pompeyo Audivert llena todos los espacios en esta adaptación del clásico de Shakespeare. Macbeth, luego de sus victorias heroicas en el campo de batalla, se enfrenta con un presagio sobrenatural. Pronto será rey. El vaticinio despierta, en quien hasta entonces era un noble y leal guerrero, una ambición violenta, desmedida. Embriagado por la hábil lengua de su esposa Lady Macbeth, el protagonista se embarca en un plan que atropella su cordura y lo empuja a las tinieblas de la existencia. En esta ocasión hablaremos con Pompeyo Audivert, protagonista, creador y director de Habitación Macbeth. Vos mencionás que la obra te ayudó a atravesar cierta angustia a partir del encierro de la pandemia, de la cuarentena. Y sin embargo es una obra que por momentos es muy angustiante y oscura, por supuesto, ya de por sí la naturaleza del texto también lo es, pero te quería preguntar, más allá de funcionar como catarsis, obviamente, ¿qué aspecto o tema de la obra te resultó particularmente liberador como para haber podido salir de ese encierro en ese momento y ayudarte a superar? Si hubo algún elemento en particular que te resultó liberador. Yo siento que lo que me resultó liberador, más que alguna cuestión en particular de la obra, es el hecho de haberme dado cuenta que podía enfocarme en un trabajo que yo ya venía soñando hace mucho tiempo y al que no me animaba. Me refiero al hecho de hacer una obra yo solo. Eso de por sí me produjo mucha excitación, sentir que tenía la oportunidad histórica, en el sentido de que la pandemia me abría esa posibilidad y esa, de algún modo, justificación de poder entregarme a ese propósito, que es una vieja fantasía, como te decía, que yo venía trayendo desde mis comienzos como actor. Y tomé la obra de Shakespeare porque ya la venía trabajando. Yo es una obra que conocía y que me atrae mucho. Es una obra que tiene condiciones sobrenaturales, metafísicas, desmesuradas. Es una obra que sucede muy precipitadamente también, muy atractiva por muchos lados, ¿no? Entonces tomé esa obra y me puse a hacer la adaptación. Todo ese proceso de adaptación fue muy excitante también, pero básicamente lo que siento que me motivó mucho y me puso a vibrar ahí a cuestiones teatrales muy íntimas mías fue el hecho de saber que estaba planteándome ese trabajo para hacerlo yo solo. Entonces empezar a diseñar la adaptación en esa perspectiva. Ya todo era parte de una aventura muy desmesurada en la que me estaba metiendo, con mucho que de algún modo era muy peligrosa, porque es algo que si sale mal puede parecer algo muy pretencioso, o sea que el riesgo era muy grande. No obstante, yo sabía que eso era algo que tenía que hacer. Como te dije al principio, la justificación de la pandemia de algún modo me amparaba y ante la mirada del mundo, ¿no? Es como decir, bueno, esto lo hice en estas condiciones, perdónenme si no salió muy bien. Pero sentí que toda esa excitación en la que estaba envuelto tenía más que ver con el propósito de la forma de producción en la que me estaba metiendo que con la obra en sí misma, que por otro lado es una obra que a mí me excita y me gusta mucho, pero lo que realmente me volvía, como me excitaba, era saber que lo iba a hacer yo solo. Claro, clarísimo. En ese sentido, dirías que en tu carrera es un momento bisagra, Habitación Macbeth, como uno de los grandes momentos bisagras de tu carrera. Yo creo que sí, que es el más grande momento de todo mi trayecto en lo teatral, que es el momento donde puedo sedimentar, sintetizar y hacer restallar todo lo que yo soy y todo lo que todo lo que fui averiguando en todos estos últimos, no sé, 40 años de teatro o más.
creo que acá se reúne todo, toda mi identidad en esta síntesis que es Habitación Macbeth. Y la verdad es que lo noto cada vez que actúo, y lo noto también a esta altura del proceso, el tercer año de funciones, donde sigue creciendo el trabajo y donde la investigación sobre la actuación que realizo en mi propio cuerpo sigue siendo una aventura que parece no tener fin, porque aparecen todo el tiempo novedades y cosas nuevas. Así que sí, siento que este es un momento bisagra o clave, o es un punto de encaje de toda mi historia en una obra, ¿no? En un hecho de producción deseante. Claro, totalmente. Y en este sentido, ¿hubo algún aspecto que podrías decir que es el que, si lo puedes identificar, el que más te costó desarrollar, como para decir, esto es verdaderamente posible una vez que superé este gran desafío, ¿no? Algún elemento en particular, ya sea del texto, de la obra, de la composición de los personajes, que, o sea, al que dedicaste más tiempo o más calidad de tiempo, digamos, por su dificultad. No lo puedo identificar, no puedo identificar un nudo o un punto de dificultad por sobre otro. Siento que todo el trabajo fue muy, me refiero al trabajo de adaptación, de actuación, de pasajes de personaje de uno a otro, de dirección, de montaje escénico, eh, todos esos niveles del trabajo que después se van sintetizando en el hecho en sí, constituyeron una dificultad de algún modo, pero ninguno de ellos, de esos niveles, fue más complejo que otro. Si tengo que ser sincero, siento que fue muy gozoso, además de muy fatigoso y trabajoso, todo el proceso, que no me sentí en ningún momento en dificultades, trabado. Desde la adaptación, que fue muy mágica, en esa casa de Mar del Sur en la que la llevé adelante, en el sentido de que tenía una inspiración que yo ya creía que era medio sobrenatural, o que estaba siendo asistido por fuerzas que, no sé, de otro orden, que me ayudaban, porque me sentía muy excitado con todo eso de la escritura, de la sobreescritura de la versión, hasta todo lo que fue la memorización en las caminatas que hacía por el mar y por la playa, donde también todo eso me fue sucediendo de una forma muy artesanal, cambiando las voces, también luego en el living de la casa esa, cambiando los cuerpos, estableciendo la identidad compositiva de cada personaje, me refiero al cuerpo y la voz. Hasta después, cuando volví a Buenos Aires y me puse a hacer la puesta en escena, todo el desarrollo espacial y el montaje en el espacio del acontecimiento también me resultó como, no te diría fácil, pero como algo que yo ya venía haciendo en todos esos niveles. Yo venía haciendo adaptaciones de obras, venía actuando en papeles protagónicos, venía dirigiéndome, haciendo mis propias puestas en escena. Así que en todos esos niveles ya tenía una familiaridad con lo que venía haciendo, estaba familiarizado, no me enfrenté a tareas nuevas, más allá de que el material era nuevo y que la idea de hacer yo todos los personajes también lo era. Pero me resultó bastante como natural todo el proceso, no tuve una dificultad de la que pueda dar cuenta ahora. Claro, perfecto, clarísimo. Y después, bueno, evidentemente es una obra que requiere mucha intensidad, siento yo, tanto obviamente de parte tuya, pero también del compromiso, me parece a mí, o así lo viví yo por lo menos, de la audiencia en cuanto al involucramiento con el texto, ¿no? Y mi pregunta es, dado que, por ejemplo, estás haciendo funciones los viernes, sábados y domingos, esto quizás no es tan técnico de la actuación, pero seguramente que es algo en lo que tenés mucha experiencia. ¿Cómo haces
cada noche para lograr que esos personajes mueran, por decirlo de alguna manera, y dejen de habitarte para volver a resucitar luego en la próxima función, acá haciendo un poco alusión a una parte final de la obra, si no me equivoco, son las brujas las que dicen en un momento que están cansadas de esta resurrección diaria, si no me equivoco era algo así, pero bueno, la pregunta Sí. va por ese lado. ¿Cómo lográs que eso, una vez que se cierra el telón, se apagan las luces, dejen de habitarte? Y si hay algo, perdón, y sería una doble pregunta, si hay algo de eso que derrama luego, sentís en la vida diaria. Bueno, tomando al principio tu pregunta, yo siento que el público se involucra más que con el texto, o a la vez que con él, pero por sobre todo cuando detecta la forma de producción, que el tipo de empatía que genera el material lo hace por cuando la gente descubre que es un solo cuerpo el que está siendo habitado por todos esos personajes de la obra, y que ese fenómeno de cuerpo-habitación va narrando la obra Macbeth, que por otro lado también produce un interés así, una fascinación por lo que sucede. Pero creo que la empatía que se desata con el espectador tiene que ver con la forma de producción teatral eh, sí, tan bestial en la que me metí, tan sobrenatural, tan primitiva, ¿no? Porque es una forma primitiva de enfocar lo teatral. Eh, entonces, a partir de ahí, aparece como una intensidad y una empatía en la relación con el público. Una vez que, bueno, hacer eso para mí es muy gozoso y estoy acostumbrado a actuar en esos niveles de intensidad. Para mí la actuación naturalmente me sale así, ya sea cuando venía trabajando en obras donde hacía un solo personaje. Siempre mi enfoque de la actuación tuvo mucho que ver con un apasionamiento, con una entrega total, con una renuncia absoluta al yo, y con una suerte de como si se encendiera una identidad mía de estructura, que es la que toma ahí el cuerpo y la que se hace cargo de ese fenómeno. Al terminar la obra siento una gran relajación, me siento como muy limpio, como si terminara muy a salvo también de todas las cuestiones neuróticas personales, ¿no? Como si fuera una zona muy terapéutica también, de aliviar y de relativizar lo personal. Eh, entonces siento que sobre el final, lo que pasa es más bien gozoso también, en el sentido de esa tranquilidad en la que entro. No me cuesta nada salirme de esos personajes, es parte de la tarea del actor, eh, hacerlo, así que no siento que haya ahí una dificultad, es parte del oficio del actor, extinguirse a un nivel para alcanzarse a otro, ¿no? Me refiero que uno, cuando actúa a esa escala, lo que hace de algún modo es alcanzar su identidad de estructura, y eso es muy gozoso y es muy nostálgico cuando uno termina de actuar, eh, en el sentido de que uno quisiera volver allí. Lo que pasa es que a esa zona, a esa identidad de estructura, se vuelve en la actuación, o en otros casos será en la meditación. No sé, no siento que solamente el arte teatral sea el que alcanza esa identidad de estructura. Pienso que hay otras formas de hacerlo. Pero lo cierto es que cuando termino de actuar me siento muy feliz, muy limpio, muy a salvo de todas las neurosis históricas, que de algún modo asedian a cualquier habitante de este mundo, y con una cierta nostalgia de haber estado en esa zona mía, que es mucho más amplia y poética que aquella que habito en la realidad. Claro, perfecto y clarísimo. ¿Pensás que eso tiene algo que ver con, eh, digamos, tu filosofía o tu forma de encarar
el teatro, que tiene que ver esto con alejarse de la naturalidad, como decías en alguna entrevista, y poner de lleno algo que tiene que ver más con el dispositivo mismo del teatro, o por lo menos como lo rescatás vos, de un cierto histrionismo, pasión, y dejar por completo de lado todo intento de naturalidad que quizás puede pertenecer a otros dispositivos, pero no necesariamente al teatro. ¿Crees que algo de esa forma de encararlo es la que te ayuda a que sea un lugar donde encontrás tu identidad de estructura? Sí, por supuesto, claro, sí, se trata de eso, exactamente, de hacer, de llevar adelante una naturaleza teatral mía, que inicialmente fue más, me refiero al principio, fue más inconsciente, más simplemente una orgánica que me aparecía, y con el tiempo, con las clases que empecé a dar, con la dilucidación en la que me fui, con la conceptualización, quiero decir, que fui desarrollando durante muchos años, comenzó a ser también una teoría que alentó una técnica y que empezó a ser más precisa, que me llevó por caminos más conscientes del fenómeno, que de algún modo al principio era esa cosa más orgánica y nada más, esa fenomenología en la que yo entraba, que me apasionaba tanto. Y ahora ya tiene eso, herramientas, teorías, conceptos que la alientan y que le trazan perspectivas nuevas. Entonces siento que se trata de eso, sí, de que la actuación ahora ya no es simplemente una voluntad informe o una cuestión instintiva, sino también una cuestión conceptual, filosófica y hasta político-artística, te diría. Así que siento que cada vez que actúo, todo eso de algún modo está presente, y estoy llevando adelante un acto completo, en el sentido de que tiene todos esos frentes de algún modo esclarecidos, o por lo menos en conciencia. Es una conciencia técnica también la que está ahí en juego, y a la que apelo para poder repetir con vitalidad todas las veces, porque las tres funciones también sufren la crisis de la repetición, y esa es una crisis con la que los actores y las actrices tenemos que vernosla, y para eso sirve mucho toda esta cuestión técnica. La visión que yo tengo del teatro, vinculada a la fuerza ausente, a estas fuerzas metafísicas y poéticas que deben ser restituidas en cada función, que deben transparentarse en cualquier obra que uno haga, y que son cuestiones de un orden metafísico que se ponen en juego a través de ciertas técnicas de funcionar el cuerpo, el espacio, de ciertos toques que uno tiene que hacer al texto para que eso también de algún modo esté ahí alentado. Bueno, todo eso constituye un enfoque y que produce una intensidad y que la puede repetir. Habitación Macbeth se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, los viernes a las 21 horas, sábados 19:30 horas y domingos 20 horas. Actuación y dirección, Pompeyo Audibert. Música, composición y ejecución de cello en vivo, Claudio Peña. Asistentes, Mónica Goizueta, Marta Davico, Verónica Costa e Iván Altschuler. Producción ejecutiva, Mónica Goizueta y Marta Davico. Diseño de luces, Horacio Nobel. Iluminación en giras, Ana Heilpern. Sonido, Diego Girón. Escenografía, Lucía Rabey. Vestuario, Mónica Goizueta y Marta Davico. Foto de afiche, Bernabé Rivarola. Fotos de prensa, Santiago Martinelli. Diseño gráfico, web y gestión de redes, Verónica Costa. Prensa, Silvina Pizarro. Este fue el segundo episodio de la segunda temporada de Teatro Off Argentina. Hasta la próxima función.